Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 255. Capítulo 52. El rey Delfín está un poco deprimido. Los asesinos de dioses fueron devueltos a tierra por el viento, enfrentándose una vez más al rey Delfín. Sin embargo, el sudor frío que aún se reflejaba en los rostros de Don y Uldin indicaba que su estado mental no era tan tranquilo como aparentaba. Sus autoridades acababan de ser derrotadas con facilidad por el adversario. Si bien nadie esperaba que un dios de tal magnitud resultara herido tan fácilmente, todos los presentes habían matado dioses en más de una ocasión, pero esta era la primera vez que se enfrentaban a una situación así. Fue una devastación total y absoluta. Jamás habían sentido tan profundamente que, como asesinos de dioses, seguían siendo seres vivos en un plano diferente al de los dioses. No es que tuvieran miedo, pero sí que se sobresaltaron un poco al principio. Pensándolo bien, en realidad les resultó increíblemente emocionante. En cambio, Ikigaya no era tan voluble como ellos. Era muy serio. Tras el ataque anterior del rey Delfín, sintió un poder que trascendía lo que podía definirse simplemente como vitalidad o fuerza natural. Si no hubiera planeado esquivar desde el principio, no lo habría manejado con tanta facilidad. Ikigaya miró hacia el gran agujero que se veía a lo lejos. La abertura era lisa y el interior, insondable. Apartó la mirada y observó al enemigo, quien, por alguna razón, había detenido su ataque. El aniquilador de los reyes demonio, llamado el rey sagrado manifestado al final del mundo por la diosa y dotado del nombre Atis. El rey Delfín. Al encontrarse con la mirada inquisitiva de Ikigaya, este rey habló amablemente. En una era remota, me obsequiaste tu arma, dijo el rey Delfín. Los dioses te invitaron a unirte a nuestras filas, pero te negaste, alegando que los asesinos de dioses son los héroes de la tierra. Ikigaya rebuscó en su memoria. ¿Acaso sucedió algo así? No lo recordaba. Además, no tenía la costumbre de elogiar a los desconocidos con tanto entusiasmo. Te has equivocado de persona, ¿verdad? Respondió con indiferencia. Tal vez, asintió el rey Delfín. Quizás lo recordé mal. Sin embargo, puesto que he descendido al mundo mortal a petición de mi madre, debo seguir luchando contra ti. Tras terminar de hablar, el rey Delfín alzó la espada divina con ambas manos. Por favor, tenga cuidado. Eso fue lo último que dijo. En el instante siguiente, el poder divino que se desbordaba, se concentró una vez más en la espada divina, y la luz familiar floreció de nuevo. ¿Me estás tomando el pelo? ¿Otra vez? No puedes cambiar de movimiento. Antes de que pudiera quejarse, Ikigaya atacó primero. Una hoja larga y recta apareció en su mano. Xie se regodea en los excesos, descuida las estaciones y convierte los días en caos. Lo castigaré. Gritó Ikigaya, usando una palabra de poder que no había usado en mucho tiempo, y se dirigió hacia el rey Delfín. Con un solo tajo, apareció un halo solar. El mundo quedó oscurecido por la anomalía y la tierra se convirtió en suelo abrasado. Un cuervo dorado, portando un sol resplandeciente, cargó contra las dos deidades en la colina. La autoridad del sol poniente de la familia del dios del sol no requería necesariamente un arco y flechas como medio. Espadas y cuchillas también podían poner o perseguir al sol. Aunque Ikigaya desconocía la lógica detrás de la gigantesca esfera de luz del oponente, dado que pudo esquivar el ataque anteriormente con el poder del sol poniente, debería ser capaz de debilitarla antes de que el oponente la desatara por completo. ¿De verdad eres tú? El rostro del rey Delfín permaneció impasible. Una luz sagrada brotó de la espada divina, formando una enorme esfera luminosa en el cielo, aún más brillante que el sol abrasador. Adelante. Lanzó el orbe hacia lo alto del cielo. El cuervo dorado, impulsado por el poder del sol poniente, siguió la trayectoria del orbe y se elevó, chocando en el aire. Un violento destello estalló en las alturas, desencadenando una caótica tormenta de fuego que destrozó el cuervo dorado y la anomalía de los 10 soles en el cielo. Un vasto mar de nubes quedó destruido, creando una escena apocalíptica en los cielos. En el suelo, Ikigaya y el rey Delfín alzaron sus armas, alzándose el uno al otro en un instante.
Entre el estruendo del metal chocando, sus armas se unieron, desprendiendo un resplandor luminoso una vez más. En el cielo, una vasta extensión de luz atronadora apareció repentinamente, rompiendo las restricciones de la tormenta para precipitarse hacia Ikigaya. Pero antes de que llegara a la mitad de su camino, un viento gigantesco cargado de llamas surgió del vacío, cortando horizontalmente el relámpago y haciéndolo pedazos. Este no era lugar para la ciencia. Una figura alta apareció en la colina, envuelta en tela blanca, con armadura de cuero y una máscara. Al ver que Ikigaya ya estaba enfrascado en un combate cuerpo a cuerpo con el Rey Delfín, la figura se lanzó inmediatamente desde la colina empuñando una gran espada. Pero un ligero tajo de espada lo alcanzó desde un costado, obligándolo a saltar horizontalmente para esquivar el golpe. Un sonriente Donnie lo bloqueó. O mejor dicho, el objetivo principal de este tipo no era solo bloquear. Siguiendo los pasos del guerrero enmascarado, Donnie rápidamente lanzó una nueva serie de tajos. En esta ocasión, el guerrero enmascarado alzó fácilmente su espada para parar el golpe, pero el arma, al recibir directamente el impacto, fue partida en dos por la espada de Donnie. Al percatarse de esto, Ikigaya volvió a concentrar su mente en el Rey Delfín que tenía delante. En ese instante de distracción, la espada divina de la salvación rozó su hombro y la sangre salpicó. En medio del grito de un fénix, varias sombras llameantes con forma de cuervo brotaron de la espada del dios del viento al chocar de nuevo con la espada divina de la salvación, dirigiéndose directamente al rostro del Rey Delfín. Ikigaya aprovechó la oportunidad para retroceder volando y se limpió el hombro con la mano. La herida desapareció al instante, volviendo a su estado original. El Rey Delfín, que estaba frente a él, también había superado fácilmente la técnica de acoso facial de Ikigaya y se preparaba para cargar de nuevo hacia adelante con su espada. Ikigaya tuvo que admitir que, en lo que respecta al manejo de la espada, no era rival para su oponente. Curiosamente, aunque él estaba distraído, el tipo que tenía enfrente tampoco parecía estar completamente concentrado. Si bien parecía menospreciarse a sí mismo, el Rey Delfín le transmitía a Ikigaya una fuerte sensación de depresión. Era similar a la sensación que solía tener cuando se quedaba despierto hasta las 3 o las 4 de la tarde de un viernes, solo para que lo despertaran con una llamada para hacer horas extras a las 6:30 de la mañana siguiente. La famosa serie Levántate y diviértete, al diablo con dormir. Pero no creía que algo así pudiera sucederle a un dios, especialmente al Rey Delfín, especialista en aniquilar asesinos de dioses. Además, esa gigantesca esfera de luz era demasiado. Bajo ninguna circunstancia podía permitir que su oponente la recargara adecuadamente. Así pues, se recompuso, enfrentó a su oponente con su espada y luchó una vez más contra el Rey Delfín. En ese momento, quedaban 3 personas en el campo sin nada que hacer. Esto es malo. Todos empezaron a pelear antes de que pudiéramos hablar tranquilamente. Aisa observó a las 2 parejas que ya estaban peleando caóticamente, sintiendo un fuerte dolor de cabeza. ¿Hablar de qué? ¿De tener hijos? Uldi lo encontraba incomprensible. En serio, sus 2 compañeros se habían precipitado. Ya estaban peleando antes de que él siquiera tuviera oportunidad de reaccionar. Robarle el oponente a otro no era lo suyo. Entonces, le lanzó a Aisa una réplica sarcástica y dirigió su mirada hacia la diosa en la colina. Aunque había sido destripada, parecía tener aún mucho potencial de combate. Además, ella misma lo había dicho. Solo buscó ayuda porque no podía matar a tantos asesinos de dioses de una sola vez. Es decir, las reuniones individuales no suponían ningún problema, ¿verdad? Uldin expresó que no solo le gustaban las chicas humanas, sino que también disfrutaba luchando contra diosas. Siempre había tenido un sueño: hacer de una diosa su esposa. Pensando en esto, la mirada que dirigió a la diosa no solo estaba llena de intención de batalla, sino que también tenía un matiz muy sugerente. Al verlo así, Aisa tomó una decisión. La situación ya se había descontrolado con 2 parejas peleando. Si el pervertido que estaba a su lado también empezaba a pelear con la diosa, no sabría qué hacer. Mira, el cielo sigue rojo incluso ahora. No hay otra opción. Debo hacer que todos se calmen. Aisa respiró hondo y comenzó a recitar sus palabras de poder. Capítulo 53.
La mediación al estilo de Aiza. Aiza no le gustaba usar la fuerza. Al menos, en cierto sentido, esa afirmación era cierta, como lo demuestra la naturaleza de sus autoridades. La autoridad de un campeón es el reflejo más fiel de su personalidad. Pero una autoridad es una autoridad. Aunque en apariencia parezca poco seria, su esencia sigue siendo una existencia aterradora que reina suprema sobre todos los seres vivos y objetos naturales de este planeta. Diosa que gobiernas los cielos, la tierra y la oscuridad, oh reina de las serpientes. Revela la forma de la temible bruja. Entonando sus palabras de poder hacia el cielo y la tierra, que ya habían sido maltratados hasta quedar irreconocibles, la campeona Aiza se convirtió en la quinta persona en unirse a la contienda. Debido a la batalla entre Ikigaya y el Rey Delfín, el suelo, antes abrazado por la luz y el fuego, comenzó a emanar un frío penetrante. Pronto, todos pudieron sentir su presencia. Un poder divino incoloro e informe impulsaba este frío absoluto, manifestando gigantescas serpientes de escarcha alrededor de los combatientes. Como bitones que estrangulan a su presa, se enroscaron firmemente alrededor de los cuerpos de los luchadores. De hecho, Uldin y Artio fueron atacados de forma similar por estas serpientes de hielo. En un instante, todos quedaron inmovilizados. El aire gélido que emanaba de las serpientes, capaz de convertir la tierra en un páramo helado, invadió los cuerpos de los atrapados, creando una maldición divina que los ataba. O mejor dicho, ese no era el propósito original de la autoridad. Su verdadero objetivo debería haber sido congelar a los enemigos hasta que murieran. En serio, dejen de pelear. Aiza los miró con las mejillas infladas, pero aún así intentó convencerlos. Si están dispuestos a darse la mano y reconciliarse, los ayudaré a deshacer la atadura. A diferencia de las víctimas reales, ella siempre había creído que su autoridad estaba destinada a mediar en conflictos. En realidad, pensar así no era del todo erróneo. Si una persona paralizada estuviera realmente dispuesta a escuchar sus consejos y ella liberara el efecto a tiempo, podría considerarse una técnica de mediación. Desafortunadamente, era improbable que las personas dignas de su intervención, como por arte de magia, escucharan razones en tal estado. Por lo tanto, su técnica de mediación nunca había tenido éxito. Igual que ahora. Después de que Aiza hiciera lo que consideró una sugerencia muy constructiva, nadie, ni los humanos ni los dioses, se molestó en desperdiciar palabras con ella. E inmediatamente ejercieron su poder para liberarse de la atadura. Un calor increíble emanaba del cuerpo de Ikigaya. No solo eso, sino que canalizó las nubes de fuego en el cielo. En medio de un sonido aterrador, los cielos de color naranja rojizo hicieron llover fuego, convergiendo en medio. El aire se transformó en un enorme dragón de fuego que se abalanzó sobre Ikigaya, disipando el frío. Las serpientes de hielo comenzaron a derretirse entre las furiosas llamas. La espada divina del Rey Delfín estalló con un violento trueno, y su cuerpo resplandeció con una luz blanco-dorada, provocando que se formaran grietas rápidamente entre sus serpientes de hielo. El guerrero enmascarado invocó un vendaval aullante, mientras la luz de la espada brotaba sin cesar de las serpientes de hielo que se enroscaban alrededor de Donnie, acribillándolas a agujeros en un abrir y cerrar de ojos. Para ser justos, esta era sin duda una autoridad aterradora. Sin embargo, dado que la intención de Aiza no era matar, el poder de esta autoridad se manifestó de forma gradual, dando a sus oponentes tiempo suficiente para reaccionar. Aiza era muy consciente de ello. Al ver que todos se liberaban rápidamente, recurrió a la trampa de la segunda etapa, que había ideado hacía tiempo en Londres, cuando intentaba persuadir a dos campeones inmaduros. Aunque no había visto el resultado final entonces, dado que el hermano y la hermana seguían vivos y coleando, sintió que debía de haber logrado detener su pelea. Por lo tanto, tenía muchísima confianza en su siguiente paso. Oh, divina hija de la hermosa cabellera sedosa, abre el palacio de la Tierra Madre. La tierra comenzó a temblar. Casi en el mismo instante en que los campeones y los dioses se liberaron de la atadura de hielo, la tierra se abrió como un trozo de seda rasgado. La enorme fisura parecía no tener principio ni fin. Era más ancha que cualquier río del mundo, más que suficiente para engullir a todos los presentes.
Y lo que es más importante, la grieta no solo era asombrosamente profunda, sino que también poseía una poderosa fuerza gravitatoria, como un pasaje que conduce al inframundo. La primera deidad que Aisa derrotó fue la diosa Perséfone. Era una diosa bondadosa de la primavera, pero también la esposa de Hades y la cruel reina del inframundo. El Consejo de Sabios la bautizó como descenso del inframundo, considerándola el as bajo la manga de Madame Aisa. En cierto modo, esta valoración no era ninguna exageración, porque Aisa volvió a desatar el hechizo de la serpiente de hielo sobre todos. Hacerlo también fue consecuencia de la experiencia que había acumulado en Londres. Como resultado, los campeones y los dioses, que inicialmente habían pensado en resistir la succión y huir, quedaron completamente estupefactos. En ese momento, lo que los atraía no era solo la succión del abismo. La atmósfera de la superficie también estaba siendo absorbida, creando un poderoso vendaval que soplaba hacia las profundidades de la tierra. El triple golpe de Aisa alcanzó a todos y cada uno de los asesinos de dioses y deidades de un solo golpe, con una ejecución casi perfecta. Tras haber enviado a todos al abismo, Aisa suspiró aliviada. Entonces, se dio cuenta de algo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué envié también al jefe Uldin y a la diosa allí? Lamentablemente, ya no quedaba nadie para responderle. Aisa se quedó allí sola, al borde de las lágrimas. Capítulo 54. Luz desde el final del abismo. En lo que a Ikigaya respectaba, la autoridad de Aisa no le había causado ningún daño real. En primer lugar, poseía una gran resistencia natural al hielo y a los poderes del frío. En segundo lugar, porque Aisa, de principio a fin, no tenía intención de hacer daño a nadie. El poder de un dios hereje se fortalece o debilita según la voluntad del usuario y su obsesión con el objetivo. La autoridad de un asesino de dioses está igualmente ligada a la intención del usuario. Incluso con una autoridad aterradora, si no existe el deseo de destruir al oponente, el resultado será muy diferente. Ikigaya se liberó rápidamente de las ataduras de la serpiente de hielo, pero para entonces ya no podía ver la salida de la fisura. No solo había desaparecido la salida, sino que tampoco podía ver al rey delfín, contra quien había estado luchando momentos antes, ni a Doni, Uldin ni a los demás que también se habían precipitado al abismo, fueran adversarios, compañeros o aliados. Esto, en realidad, le ahorró algunos problemas. Ikigaya aceptó el resultado con bastante indiferencia. No se obligó a buscar la abertura de la grieta para salir disparado. En cambio, se dio la vuelta, giró la espalda hacia donde había venido y siguió la succión mientras seguía cayendo más profundamente. Al principio, pudo ver paredes de roca desplazándose a gran velocidad a ambos lados. Después, el espacio a su alrededor se expandió. Las frías paredes de roca retrocedieron gradualmente hasta desaparecer, dejando solo un vacío oscuro infinito e ilimitado. A medida que la oscuridad se volvía absoluta, el poder de la muerte emanaba de sus profundidades, pero se comportaba con timidez, desvaneciéndose de la percepción de Ikigaya incluso más rápido de lo que aparecía. Quizás pasaron unos segundos, quizás unas horas, o tal vez incluso días. De repente, Ikigaya sintió calor. Comenzó como una leve sensación, pero pronto, oleadas de calor ondulantes surgieron desde abajo. La luz apareció en la oscuridad. Ikigaya miró al frente y vio una flor de begonía floreciendo en la oscuridad. Una explosión de luz. Pero eso no era más que una ilusión vista desde la distancia. A medida que Ikigaya se acercaba a la begonía, casi no quedaba espacio para la oscuridad. El mundo se convirtió en un océano de luz. Debajo de él se extendía un mar de luz literal, semejante a un agujero negro en el universo que expulsaba materia. Partículas de luz eran eyectadas en grandes cantidades desde este mar, formando la flor de begonía que había visto desde lejos. Ni siquiera con el ojo de Horus pudo penetrar este océano para ver qué se escondía bajo la superficie. Sin embargo, podía sentir una fuerza vital casi infinita y poderosa bajo las olas. Abundante, impetuosa y sagrada. Como un saltador de acantilado humano, Ikigaya no tenía intención de frenar y se zambulló de cabeza en el mar. El mundo daba vueltas, no había otra forma de describirlo, y durante ese proceso, un resplandor llenó toda su visión. Finalmente, toda resistencia desapareció y la luz desbordante se disipó de sus ojos. Ikigaya se encontró suspendido en el aire.
El cielo ardía, la tierra estaba carbonizada y el espacio mismo se sentía constreñido. Tal fuerza no era rival para un asesino de dioses. Ikigaya se liberó fácilmente y comenzó a volar. En este lugar, donde la temperatura era alta, era más probable que apareciera agua. Cuando la temperatura alrededor de Ikigaya se duplicó, el terreno bajo sus pies mostró ríos evidentes y numerosos charcos. Continuó descendiendo, y a medida que lo hacía, la tierra se volvía más escasa, mientras que los charcos se hacían más frecuentes y profundos, hasta que comenzaron a aparecer lagos enteros. Para cuando Ikigaya sobrevolaba un océano inmenso, el cielo sobre él era tan rojo como un incendio forestal, y las nubes se movían como llamas parpadeantes. Sobre este mar infinito y magnífico se alzaba una planta gigante. Tenía la forma de un pico enorme que ocupaba todo el cielo, el centro de este mundo. La luz de este mundo también provenía de ella. 10 cuervos dorados, compuestos enteramente de fuego, se turnaban para elevarse desde las ramas y hojas de abajo, ascendiendo hasta el punto más alto antes de descender de nuevo, para finalmente hundirse en el mar y emerger por el otro lado, subiendo y bajando en un ciclo continuo. Ante una escena tan familiar, Ikigaya quedó momentáneamente atónito. En la sociedad moderna, si le preguntas a cualquiera sobre el sol, te dirá que sale por el este y se pone por el oeste. Pero si le preguntaras a una persona de la antigua China del año 2000 AC, muy probablemente te diría que emerge del árbol Fusan y se pone en el estanque Xi'an. Sin duda, se trataba de un lugar similar al reino astral, Yun-no-yo. Los hechiceros japoneses lo llaman Yun-no-yo, los alquimistas taoístas del sistema chino lo denominan inframundo o plano astral, los persas lo llaman mundo espiritual y los místicos griegos, mundo noético. Si bien los nombres difieren, todos siguen la misma lógica. Un espacio extradimensional donde el espíritu y el alma tienen mayor peso que la materia. El pequeño mundo de Susanoo que Ikigaya había visitado antes tenía el mismo sabor que este lugar. ¿Quién había construido entonces semejante mundo? Ikigaya ya tenía la respuesta en su corazón. El árbol divino del sol, el mar donde se pone el sol. Dijunio. Aunque su voz era extremadamente baja, resonó por todo el mundo. Este título tenía un significado especial, allí no se permitía que se silenciara. Los cuervos dorados detuvieron su ciclo de ascenso y descenso. Todos giraron la cabeza al unísono. Sus ojos se volvieron penetrantes y vivaces. ¿Quién eres?, preguntó un cuervo dorado en lengua humana, con una mirada dominante. Pero antes de que Ikigaya pudiera decidir si responder, oyó a los demás cuervos dorados intervenir. Jefe, ¿puede dejar de acaparar la primera palabra cada vez? Exacto. El asunto de que traicionaste a tus hermanos la última vez aún no ha terminado. No discutan. No discutan. Primero los negocios. Por cierto, soy el más joven, déjenme hablar primero. Lárgate. Hazte una bola y lárgate. ... Bueno, esos últimos puntos suspensivos fueron en realidad la reacción interna de Ikigaya. Al parecer, las relaciones entre estos cuervos dorados no eran muy buenas. Al menos, eran mucho peores que las de los príncipes en las novelas Xianxia. Sin embargo, Ikigaya no percibió en ellos el aroma de un dios. Eran simplemente bestias divinas. Los 10 gigantescos pavos de fuego que tenía ante sí no eran, sin duda, los 10 troncos celestiales que poseían divinidad propia en la mitología. Eran solo 10 bestias divinas. Entonces, ¿dónde estaba Dijunio, el que creó todo esto? Ikigaya examinó los alrededores con cautela y comenzó a descender. Justo cuando empezó a moverse, sintió que todo el lugar temblaba violentamente. Vio un pilar de luz blanco dorada y abrasadora que se alzaba a lo lejos. Capítulo 55. Dios es un conocido. El resplandor blanco dorado era tan magnífico que su brillo superaba la luz traída a este mundo por los cuervos dorados. En un instante, el mundo se tiñó con el color de la luz de un dios extranjero. Lo que emanaba de aquel pilar de luz que atravesaba el cielo y la tierra era una voluntad y un poder familiares. Como cabía esperar de un antiguo dios celestial que, ya en los inicios del periodo védico, podía abarcar los reinos celestiales y mortales en 2 pasos, la mera manipulación espacial no fue suficiente para aislarlo. Sin embargo, Ikigaya dudaba seriamente de que esta batalla pudiera continuar, porque
En medio de los furiosos gritos de los cuervos dorados, otro poder despertaba del magnífico árbol solar divino. Una fuerza ancestral impregnaba el aire, el espacio-tiempo se reconstruía y el árbol divino se teñía de un tono amarillo dorado. Cuando los 10 cuervos dorados volvieron a sus posiciones en el árbol, una luz aún más deslumbrante surgió de allí. Una luz divina infinita se transformó en decenas de miles de flechas, recuperando el dominio del cielo y ahuyentando el poder divino extranjero que intentaba apoderarse de este mundo. Uno a uno, soles de oro blanco fueron atravesados y cayeron, para luego ser engullidos por el vasto e ilimitado estanque de Xian. Evidentemente, el maestro de este dominio tampoco era un rival fácil. Reveló su forma en la cima del árbol divino. El Guainanzi. Formas terrenales registra, basándose en el clásico de las montañas y los mares, que el árbol Qian se encuentra en Duhuan, donde los distintos emperadores ascienden y descienden. El árbol Qian es un árbol divino mencionado en el clásico de las montañas y los mares, y los determinados emperadores se refieren a la multitud de emperadores o grupo de emperadores dentro del mismo texto. Los antiguos emperadores mencionados en el clásico de las montañas y los mares incluyen al emperador Yao, al emperador Ku, al emperador Danzu y al emperador Shun. Aquellos a quienes se les otorga explícitamente el título de emperador Di, incluyen al emperador amarillo, al emperador de la llama, al emperador Ku, al emperador Junio, al emperador Shun, al emperador Hong, al emperador Yao, al emperador Xuanzhu y al emperador Danzu, 9 en total. Sin embargo, a partir del periodo de los reinos combatientes, debido a la pérdida y confusión de los registros antiguos y a las necesidades políticas y académicas de diversos pensadores, muchos nombres de figuras o dioses antiguos del periodo comprendido entre el emperador amarillo y Yu fueron modificados y reorganizados extensamente. El sistema de los 5 emperadores, considerado la interpretación ortodoxa por los historiadores posteriores, se fundamentó en esto. Pero ¿era realmente así? El fenómeno que se observa a menudo en la mitología, donde una persona se divide en dos, o un evento se divide en dos, ocurría frecuentemente en el clásico de las montañas y los mares. En chino, en la cultura, el término emperador Di se usaba principalmente antes del periodo de primavera y otoño. En las inscripciones en huesos oraculares de las ruinas Jin, tenía 3 usos. Primero, se refería al dios en lo alto Shangdi, un título para una deidad suprema que también era un dios ancestral. Segundo, se usaba para Di como nombre para un gran sacrificio. Y tercero, era un título honorífico para los antiguos reyes fallecidos. El clásico de las montañas y los mares utiliza el primer significado. La preocupación de Ikigaya por este conocimiento aparentemente inútil se debía, naturalmente, a que posteriormente había leído numerosos libros sobre el tema y, en particular, había consultado muchos textos chinos antiguos. Como resultado de tanta lectura, llegó a creer que el emperador amarillo, el emperador Ku, el emperador Junio y el emperador Shun eran en realidad el mismo dios. Ahora volvía a ver a ese viejo conocido. Al igual que en su primer encuentro, el emperador Junio se encontraba en la cima del árbol divino. Recorriendo con la mirada a Ikigaya en el aire, el antiguo dios supremo observó el ahora destrozado pilar de luz blanco dorado y resopló. Rama, ¿piensas imitar el caso de Xingtian? La voz divina sacudió el cielo y la tierra. El pilar de luz, ya gravemente dañado, no pudo mantenerse en pie y se hizo añicos como un iceberg que explota, derramándose en el estanque Xian. Parecía que no había nada que esta cosa no pudiera consumir. El rey Delfín, empuñando la espada divina de la salvación, se movía por el aire. Por primera vez, no fijó su mirada únicamente en su oponente. Al oír su nombre pronunciado por el emperador Junio, la expresión del rey Delfín permaneció impasible. Aunque tú eres un emperador, yo también soy un rey. No tengo por qué obedecerte al sola espada divina. Me he comprometido a eliminar a los reyes demonio. Permaneceré aquí hasta que se agote el poder de la diosa de la tierra. Pero tú no eres el salvador, al menos no aquí. El emperador Junio también alzó la mano, y una espada larga de color bronce apareció en su empuñadura. Esta espada fue forjada con Kumun. Una vez decapitó a Xingtian. No deshonrará tu estatus.
Entonces, el emperador Junio realizó una acción que dejó a Ikigaya completamente asombrado. Le arrojó la espada. Al atraparlo inconscientemente y sentir su sólido peso en la mano, Ikigaya maldijo para sus adentros. ¿Qué clase de ritmo es este? Por otro lado, la expresión en el rostro del rey delfín no parecía demasiado sorprendida. ¿Qué queréis decir? Ikigaya reflexionó un momento. Con la mentalidad de que sería un desperdicio no aprovecharla, usó magia para guardar la espada y luego invocó la antigua hoja que había encontrado en la pirámide. El emperador Junio parecía demasiado perezoso para hablar, así que el rey delfín respondió a la pregunta de Ikigaya. Probablemente, a sus ojos sois Yi. Vosotros, los reyes demonio, una vez fuisteis llamados Yi, aliados del sol, pero también aquellos que usurpan y rescatan al sol. En efecto, a los asesinos de dioses se les conocía con muchos nombres diferentes en distintas épocas y lugares. La unificación bajo el término campeón era un hecho relativamente reciente. Pero Ikigaya no esperaba que Yi fuera alguna vez el título de los asesinos de dioses en China, dentro de este mundo. ¿Acaso no representa eso una habilidad en el tiro con arco? Aquella debió ser una época verdaderamente antigua. Después de todo, para cuando la tribu Yi entró en actividad, los principales actores en China eran simplemente un gran grupo de tribus que adoraban al sol, lideradas por el pueblo Xia. «Será mejor que uses la espada de Kunou», dijo el emperador Junio. «La espada que tienes en la mano no te servirá de nada». Probablemente era cierto. Ikigaya admitía que no solo su manejo de la espada era inferior al del rey delfín, sino que su espada tampoco era tan buena como la del otro. La espada divina de la salvación no solo tenía un ataque Kamehameha, sino que sus descargas eléctricas también eran poderosas. Fundamentalmente, era automática y poseía una gran potencia inherente, mientras que la espada de Ikigaya, de calidad Taobao, dependía completamente de su operación manual. Dejando de lado el DPS, el diseño de IA era completamente distinto. Si no fuera porque el rey delfín que tenía delante parecía tener poca maná y no podía reunir toda su fuerza, la espada desenterrada del subsuelo probablemente habría sido inútil. Pero, ¿era el emperador Junio realmente tan bondadoso? Sin revisarlo cientos de veces antes, Ikigaya no se sentiría tranquilo. Por supuesto, guardarlo era imprescindible. Si no podía usarlo él mismo, simplemente lo pondría a la venta en Yorosuya. De repente, el espacio volvió a temblar. El hombre y los dos dioses miraron hacia la dirección de la vibración. Un dragón gigante emergía del cielo, y Ikigaya pudo ver a los tres cazadores de dioses sobre él. Gracias a su excelente vista, también pudo divisar a otros dos dioses que volaban hacia ellos desde atrás. Tras dar vueltas en círculo, todos volvieron a reunirse. Capítulo 56. El dios que protege al mundo. Uldin era un asesino de dioses que poseía la autoridad para comandar dragones. Su habilidad radicaba no solo en domesticar y controlar enjambres de dragones, sino también en fusionar estas bestias divinas en una sola entidad mucho más poderosa. Dado que controlar demasiados dragones simultáneamente consumía una enorme cantidad de poder divino, solía mantener solo 3 dragones disponibles para su despliegue inmediato. Al enfrentarse a dioses u otros asesinos de dioses, era difícil predecir qué tipo de ofensiva podría lanzar el enemigo. Para utilizar con flexibilidad las diversas autoridades en la batalla, mantener un número de 3 dragones era el equilibrio óptimo. Ahora, esos 3 dragones se habían fusionado en el gran dragón bajo sus pies, llevándolo a él y a los otros 2 asesinos de dioses, mientras vagaban sin rumbo por el reino astral durante un largo periodo. Para entonces, ya se había adaptado por completo a moverse en este mundo. El plan para arrastrar a un grupo de dioses y asesinos de dioses al reino astral no había salido tan bien como su instigador esperaba. Los distintos dioses y asesinos de dioses habían entrado en diferentes dominios de hadas, para luego reagruparse gracias a diversas coincidencias. Durante la reanudación de la batalla, divisaron el resplandor de la espada divina de la salvación. En resumen, tras una serie de coincidencias, todos estaban a salvo. Y entonces, conocieron a un nuevo rey de las hadas. Al igual que los señores de otros dominios, el gobernante de este reino de las hadas no les recibió con los brazos abiertos. Tanto los dioses como los asesinos de dioses lo sintieron.
Al entrar en este lugar, el espacio que ocupaban quedó inmediatamente aprisionado por el rey de este mundo. Quizás debido al principio de especialización, el emperador Junio era mucho más profesional en este aspecto que Aiza. Detrás de los dos dioses, los tres asesinos de dioses y el dragón que se encontraba debajo de ellos, aparecieron oscuras cavernas que parecían abismos, engulléndolos a todos de un solo golpe. Tras expulsar a los intrusos, el emperador Junio no cerró de inmediato el pasaje hacia quién sabe dónde. En cambio, volvió a centrar su atención en Ikigaya y el rey delfín. Ustedes dos también pueden irse. Mientras hablaba, una familiar sensación de vértigo invadió los sentidos de Ikigaya. Un instante después, se encontró de nuevo al borde de las colinas. No solo él, sino también los demás. El gran dragón y las dos deidades aparecieron a lo lejos, mientras que la figura del rey delfín se manifestó en la cima de la colina frente a Ikigaya. Quizás Ikigaya debería llamarlo Rama. Era evidente que prefería esa forma. Teniendo en cuenta la identidad del oponente, Ikigaya consideró que el escenario de Rey Delfín era bastante apropiado. ¿Podemos continuar lo antes posible?, suspiró el príncipe Rama. Miró a sus compañeros a lo lejos, que ya habían comenzado a enfrentarse. Aunque el poder de la diosa Madre Tierra es insuficiente, si no acabo con todo esto, me veré obligado a existir por toda la eternidad. ¿Estás diciendo que si esa diosa muere, tú desaparecerás?, preguntó Ikigaya. No, pero si la esencia que usó para invocarme se agota, creo que desapareceré, respondió el príncipe Rama. En el periodo védico, los arios llegaron a la India con una gloria inmensa, alcanzando la cúspide de su poder. Esto les infundió una actitud optimista y positiva ante la vida. Promovieron con fervor el culto a los dioses celestiales, intentando allanar el camino al cielo mediante himnos de alabanza, con la esperanza de que su vida después de la muerte fuera feliz y próspera. Sin embargo, los habitantes indígenas de la India practicaban principalmente el culto a los ancestros. A medida que los arios se integraron gradualmente en la cultura india, resultado del primer gran choque en la historia cultural de la India, los dioses celestiales arios aún ocupaban posiciones dominantes en el panteón védico, pero los dioses populares locales también ganaron un lugar. Finalmente, los dioses celestiales y los ancestros se situaron en igualdad de condiciones, formando gradualmente dos grandes grupos divinos: el linaje solar y el linaje lunar. Entre los dioses del linaje solar se encontraban Surya, Indra, Savitra, Vivasvat, Mitra, Vishnu, los Ashvins, los Usas, los Adityas y otros. Los dioses del linaje lunar incluían a Shiva, Varuna, Yama, Nirti, Agni, Rudra, Ganesa, Pusan y otros. Ambos linajes eran objeto de culto y sacrificio en el brahmanismo, recibiendo devoción colectiva. Hacia el final del periodo védico, ocurrió un acontecimiento trascendental en la India. Vishnu fue elevado a la categoría de deidad suprema en el linaje solar, reemplazando a Indra, el rey de los dioses. Rudra evolucionó hasta convertirse en Shiva, sustituyendo a la importante deidad Varuna en el linaje lunar. Posteriormente, el culto a Vishnu fue reemplazado por el culto a sus avatares, Krishna y Rama. El príncipe Rama es Vishnu. En la mitología india, él es el protector del mundo, el guardián de los dioses y la humanidad. Sostiene la tierra, protege a la humanidad, derrota a los demonios, rescata a los dioses y recupera los tres mundos. Ahora, él es el protector del orden divino. Tras responder a la pregunta de Ikigaya, Rama volvió a ponerse en marcha. El gran dios Vishnu era hombre de pocas palabras y acción decisiva. Ante los ojos atónitos de Ikigaya, comenzó a transformarse. Finalmente, el príncipe Rama desapareció, y lo que apareció ante Ikigaya fue una enorme bestia divina con forma de jabalí y colmillos aterradores. Pero no era una simple bestia divina. Al igual que el avatar del príncipe Rama, era una de las 10 encarnaciones de Vishnu. Y, en efecto, se llamaba Varaha, el jabalí. Funcionalmente, era muy similar a la autoridad de cierto personaje de otra línea temporal que estaba destinado a convertirse en el séptimo asesino de dioses. Ikigaya se dio cuenta de que jamás había esperado encontrarse con algo así. Después de todo, desde que arruinó el evento en el que Kusanagi Godou iba a convertirse en un asesino de dioses, pensó que jamás volvería a ver la habilidad jabalí. Pero ahora, la vio.
El jabalí gigante apenas movió ligeramente sus pezuñas, y la colina salió volando. De hecho, la tierra entera salió volando. Vishnu, manifestado como el jabalí, clavó sus largos colmillos en el suelo y se abalanzó. De repente, esta tierra cayó sumida en el terror de ser dominada por una luz de lodo. Ikigaya también fue arrojada al cielo. Por reflejo, asestó un tajo que apartó todo lo que se interponía en su camino, solo para que su hoja se detuviera bruscamente sobre la piel del jabalí. Esta era la primera vez desde que Ikigaya usurpó el poder destructivo de Set para destrozar todo a su paso que su ataque había fallado. Capítulo 57. Parece una victoria. Hay diferencias entre cerdos y cerdos. Esto es cierto para aquellos criados por humanos, y también lo es para las encarnaciones de los dioses. En otra línea temporal, el jabalí del protagonista de aire acondicionado central estaba diseñado para embestir a objetivos grandes y pulverizarlos, otorgando al invocador el mismo impulso mientras liberaba ondas expansivas y activaba un modo berserk del jabalí verde. Era una habilidad de daño por segundo especializada para objetivos masivos. Pero en cuanto a la encarnación de Vishnu como jabalí, en la mitología, este jabalí usó sus colmillos para sostener la tierra que se hundía, manteniéndose firme en medio de las fuerzas de la destrucción mundial sin perder ni un solo pelo. Su fuerza era inmensa, sus colmillos tan robustos que se usaban en anuncios, y su gruesa piel le proporcionaba la máxima defensa. Era un ejemplo perfecto de que lo que para uno es bueno, para otro es malo, o en este caso, de la superioridad de un cerdo sobre otro. Oh, Yi del Este, ciertamente no temes el resplandor del sol, dijo el jabalí que había sumido al mundo en un mar de lodo. Pero yo destruyo los males del mundo presente, salvo la fe verdadera y creo el nuevo mundo del futuro. Esta es la expectativa que el pueblo tiene de mí. Las palabras eran impresionantes, y esa piel era realmente sólida, pero desafortunadamente, el tono seguía siendo igual de deprimente. Dios mío. De verdad que quieres faltar al trabajo, ¿verdad? Pero después de todo eres un dios celestial, ¿no? Ikigaya resopló, estabilizando su forma en medio del cielo lleno de tierra y piedra. Las encarnaciones de Vishnu aparecieron por primera vez en la mitología brahmánica, surgidas de la transición de los dioses antiguos a los nuevos durante los periodos védico o de la civilización del Valle del Indo. Tanto en el brahmanismo como en el hinduismo, Vishnu se encarnó muchas veces para salvar al mundo. Escrituras posteriores incluso mencionan 22 encarnaciones, y algunas afirman que son infinitas. Sin embargo, Vishnu es más famoso por sus 10 encarnaciones dentro del Maya Yuga. 1. El pez, Matsya. Salvó a Manu, el antepasado de la humanidad, del diluvio. 2. La tortuga, Kurma. Ayudó a los dioses a obtener el néctar de la inmortalidad. 3. El jabalí, Varaha. Sostuvo la tierra que se hundía con sus colmillos. 4. El hombre león, Narasimha. Mató a un demonio para salvar al mundo que estaba secuestrado. 5. El enano, Vamana. Cruzó el cielo y la tierra en solo 2 pasos, y con el tercero, pisó a Bali, enviándolo al inframundo. 6. Parasurama, Rama con el hacha. Eliminó a todo el clan de Kartavirya Arjuna y a muchos kshatriyas que faltaban al respeto a los brahmanes, restableciendo el gobierno de los brahmanes. 7. Príncipe Rama. El protagonista del Ramayana, el rey de la justicia que mató al rey demonio de 10 cabezas Ravana. 8. Krishna. De Dwarka, quien derrocó a los tiranos y ayudó a los Pandavas a recuperar su trono. 9. El Buda. Guió a los demonios y a los hombres malvados para que buscaran su propia destrucción. 10. Kalki. El Salvador que cabalga sobre un caballo blanco, quien destruirá los males del mundo presente y creará un nuevo mundo futuro. Analizando estas 10 encarnaciones, las primeras 5 son protectoras de dioses y humanos. Claramente arquetipos de héroes tribales que poseen rasgos de los primeros dioses celestiales, específicamente rasgos solares. La versión del Kamehameha utilizada por el Rey Delfín es la esencia de estas encarnaciones, manifestándose específicamente como el lanzamiento constante de soles. Las primeras 5 encarnaciones representan el poder de combate del Rey Delfín, mientras que las últimas 5 representan su espíritu, aunque Ikigaya aún no había sentido esa parte con mucha intensidad.
Solo sentía el espíritu de un tío de mediana edad que simplemente quería tumbarse en el sofá y no levantarse. La mejor manera de lidiar con un tío así es acaparar el control remoto y poner los programas que no quiere ver hasta obligarlo a irse a dormir. El control remoto para el rey delfín en este estado era la fuerza vital que le proporcionaba quien lo invocaba. Ante Ikigaya apareció una gran jarra dorada. Este objeto, el aura perezosa del jabalí, se tensó momentáneamente. Creo que ahora entiendo perfectamente lo que piensas. Ir a trabajar es un verdadero fastidio, le dijo Ikigaya con un tono muy sincero. Te ayudaré a fichar la salida ahora mismo. No tienes que darme las gracias. En la actualidad, el Santo Grial de la Magia es la herramienta ritual clave para resucitar al Rey Delfín. Por otro lado, bajo las condiciones adecuadas, también puede provocar que el Rey Delfín abandone el escenario prematuramente. La diosa que apareció en tiempos antiguos había invocado al Rey Delfín. La invocación fue un éxito, pero también un fracaso. El Rey Delfín descendió incompleto, y lo único que mantenía su actividad en la tierra era la fuerza vital de la diosa. Y ahora, 3/4 partes del Santo Grial de la Magia, capaz de arrebatar la vida de una diosa en cantidades ingentes, estaban en posesión de Ikigaya. Aunque no era el conjunto completo y su capacidad estaba ligeramente debilitada, si se le exigía al máximo, aún podría absorber toda la energía vital de una gran diosa madre como Atenea. Apuntando el grial hacia el Rey Delfín y utilizando la autoridad del Sol Poniente, Ikigaya activó su poder. En el instante siguiente, un halo de luz apareció en el cielo oscuro, cubierto de tierra y escombros. La encarnación del jabalí poseía un poder defensivo aterrador, pero este no podía retener la esencia de la diosa madre dentro de su cuerpo, una esencia que no le pertenecía en absoluto. La luz del sol poniente había aparecido. La pérdida de su resplandor era inevitable. El grial provocó que la fuerza vital de la diosa brotara de la encarnación de Vishnu, apartándolo todo. La luz del sol poniente la convirtió en presa del clan Yi. Tal como el clan Yi había hecho con el clan Xia en la antigüedad, este clan era aliado del sol, pero también se apropiaba de los soles de otros clanes para alimentarse. En ese instante, apareció en el cielo una escena semejante al nacimiento del sistema solar, tal como lo imaginaban los científicos del futuro. El halo formado por la vida de la diosa era la fuente de todas las cosas, de la cual todo nació. Bajo su influencia, los restos circundantes orbitaban a su alrededor, devorándose y colisionando entre sí, mostrando el caos del comienzo de la creación en el cielo de esta era. Ikigaya liberó el grial, permitiendo que ascendiera en medio de este caos. Liberado de la restricción de Ikigaya, el grial desplegó por completo su naturaleza depredadora hacia la fuerza vital. La tierra y los escombros rocosos cercanos fueron instantáneamente borrados por su poder, formando un espacio oscuro y aterrador. Bajo una intensa atracción gravitatoria, el halo en el cielo comenzó a distorsionarse como algodón de azúcar estirado, siendo desgarrado y devorado a grandes bocados por la oscuridad. Cuando la vi succionando a Atenea en aquel entonces, la estética era claramente mucho mejor, pero no importaba. Una forma desordenada de comer no importaba con tal de que fuera útil. Desde la perspectiva de Ikigaya, la reacción vital del Rey Delfín se desplomaba como un precipicio. A juzgar por sus sentidos, su estado era crítico. En la visión de Ikigaya, en el instante en que apareció el halo, el cuerpo del jabalí se desplomó, dispersándose como tinta en agua cristalina. Cuando desapareció, lo que quedó fue la imagen de Rama. Solo su aura se había marchitado, convirtiéndose en una sombra de lo que fue. Rama, no, Vishnu, ¿qué piensas hacer ahora? Deberías seguir llamándome Rama. Estoy más acostumbrado a ese nombre. La voz del Rey Delfín permaneció tranquila. Sin embargo, Ikigaya percibió claramente que la otra persona estaba de muy buen humor. Su tono se había vuelto mucho más ligero. Esta vez he perdido. Como era de esperar, aún no es el momento de mi plena manifestación. Con esto, puedo considerar que mi tarea ha terminado. Dicho esto, el Rey Delfín explotó con un estruendo en un cielo lleno de partículas de luz, desvaneciéndose su presencia por completo. Este tipo, cierra sesión rapidísimo. Capítulo 58. El héroe inmortal. Justo cuando la feroz batalla entre Ikigaya y el Rey Delfín alcanzó una pausa temporal, las batallas entre los demás asesinos de dioses y las deidades continuaban.
El duelo entre Don y el dios enmascarado del viento, así como el enfrentamiento de Uldin con la diosa, permanecían en un punto muerto. Mientras tanto, la exuberante Aiza corría de un lado a otro, apagando incendios, ¿o acaso los provocaba? Sin embargo, cuando el rey Delfín se disolvió en cenizas con extrema alegría, se rompió el punto muerto. La derrota del héroe distrajo a los dioses, lo que les permitió mostrarse vulnerables. Donnie desató su destreza con la espada como un torrente de agua, y el agudo sonido del metal chocando contra el metal resonó desde el cuerpo del desconocido dios del viento. ¿Así que eres un dios del viento con piel de bronce y huesos de hierro? No tengo ni idea de quién eres. Por cierto, una vez derroté a Beretragna. Oí que era un de acero con poderes divinos relacionados con el viento. ¿Eres pariente suyo? El oponente se transformó en un torbellino y huyó del campo de batalla. Al no obtener respuesta, Donnie solo pudo observar impotente cómo la deidad se marchaba. Ahora, solo quedaba la diosa Atio. Una diosa manifestada en este mundo por la sed de venganza celta, aún no se había dado por vencida en este duelo. Invocó una vez más a sus bestias divinas para alejarse de Uldin, luego se lanzó hacia donde había caído la espada divina de la salvación y la recuperó. La espada aún resplandecía con una luz blanco-dorada. Todavía no había vuelto a su estado moteado y oxidado, la forma conocida como los restos del rey Delfín. ¿Estás durmiendo, Atis? No, guerrero que aniquila a los reyes demonio, le dijo Artio a la espada divina de brillo cristalino. ¿Cómo puede el héroe que aniquila a los reyes demonios salir así? Aunque estoy herido, aún te concederé el poder suficiente para encender la antorcha de la guerra. La diosa empuñó la espada divina con un agarre invertido y apuntó la punta a su propio pecho. Luego, clavó la brillante espada divina de la salvación directamente en sus majestuosos y pesados senos. En el gran cofre de la diosa, la espada divina absorbió una vez más el poder suficiente. Oh espada de la salvación, deja que tu amo despierte una vez más y apóyame bien. Al ver esto, Ikigaya, que ya había guardado el santo grial, aspiró instantáneamente una bocanada de aire frío. ¿Eres un fantasma? Es año nuevo, deja que el hombre descanse. Ajena a los pensamientos de su oponente, la diosa simplemente lanzó un grito conmovedor y clavó la espada divina en la tierra a sus pies. La espada volvió a resplandecer con una luz brillante, y un repentino cambio se produjo en el cielo. Una gigantesca esfera blanca de luz reapareció. Dentro de la luz de la salvación, el rey Delfín, que acababa de terminar su jornada, estaba de vuelta en acción, no, había resucitado de la nada. Pero esta vez, su expresión era ligeramente sombría. Como prueba, miró a la entusiasta diosa que estaba a su lado y dejó escapar un largo suspiro. Sin embargo, en general, esta deidad, que prefería el nombre de Rama, mantuvo el rostro impasible, con una apariencia muy serena. Los asesinos de dioses se reagruparon en la colina, o mejor dicho, en lo que solía ser una colina. Esta habilidad es muy práctica. Mientras brille, puede resucitar, comentó Donnie. Uldin, por otro lado, parecía completamente insatisfecho, con la mirada fija en el pecho de la diosa. Aquella puñalada que se había infligido a sí misma había sido bastante fuerte, provocando un percance con su vestuario. Al ver la expresión de suficiencia de la diosa, Ikigaya sintió que la ira se apoderaba de su corazón. ¿Y qué si resucita? Me gustaría ver cuántas veces más puede apuñalarse a sí misma. Sin dudarlo, Ikigaya invocó una vez más el santo grial. Al ver aquella jarra dorada tan familiar, el rostro de Rama se contrajo visiblemente. No te preocupes, Rama, gritó Ikigaya con fuerza. Te garantizo que esta vez no habrá ningún error. Rama se sobresaltó, preguntándose aparentemente por qué Ikigaya diría tal cosa, solo para ver a Ikigaya apuntarle el grial una vez más. Unas pocas docenas de palabras después, reinaba la calma. Solo la espada divina de la salvación yacía en el suelo. Los asesinos de dioses observaban con expresiones divertidas. Artio miraba con asombro. Tras un breve silencio, Artio habló con una actitud altiva y arrogante. Interesante. ¿Crees que puedes detenerme así? La diosa tomó de nuevo la espada divina, la alzó en alto y gritó. Mientras yo permanezca en esta tierra, mientras los reyes demonio que perturban el mundo sigan campando a sus anchas, el héroe seguirá descendiendo.
Luego, con un sonido de puff, otro empujón en su pecho. En medio de otro estallido de 10.000 rayos de luz, apareció Rama. Sin embargo, esta vez Ikigaya ni siquiera guardó el grial. Simplemente giró la boca del grial hacia abajo y se lo estrelló en la cabeza al desconcertado Rama en el instante en que apareció. De este modo, logró saltarse varias docenas de palabras más. Esta vez, el cielo solo tuvo tiempo de retumbar con un único trueno antes de quedar en silencio. Artió. Domi. Aisa. Uldin. Esta vez, el silencio no duró tanto. La diosa estalló. Tú. Audaz. Artió parecía a punto de estallar de rabia. Miró fijamente a Ikigaya, con el pecho agitado violentamente, lo que hacía que la zona expuesta se viera aún más prominente. En respuesta, Doni envainó su espada en silencio, Uldin retiró su arco en silencio, y Aisa, ella miró a Ikigaya con una mirada de reproche. Ikigaya no dijo nada. Simplemente colocó el grial a sus pies, lo acarició y miró a Artio con una mirada sumamente provocativa. En el instante en que sus miradas se cruzaron, ambos comprendieron perfectamente el significado del otro. ¡Dale! De acuerdo, lo haré. El campo fue testigo una vez más de una escena sangrienta. Esta vez, la diosa se apuñaló a sí misma con una fuerza increíble. El sonido familiar, el ángulo familiar, el tamaño de busto familiar, el familiar. El cielo, olvídalo, no lo describiré. En resumen, Rama apareció de nuevo. Al parecer, vio aquella maldita jarra apuntándole una vez más. Oh, asesino de dioses, boom. Por favor, espere, boom tud. No es que yo, boom tud crash. Después de una docena de veces, aproximadamente, los asesinos de dioses que observaban desde un lado querían irse a casa. Al recoger de nuevo la espada divina del suelo, las manos de Artio temblaban. No era solo por la rabia. Estaba a punto de apuñalarse hasta la muerte. Después de tantas puñaladas, si no hubiera tenido el pecho tan grande, habría muerto hace mucho tiempo. Reyes demonio, no seáis tan engreídos. Aunque deseche esta coraza, encenderé la antorcha de la guerra. La diosa miró fijamente a Ikigaya con una mirada feroz, su tono lleno de determinación. Oye, no estaba siendo arrogante, aparte, Doni sintió que lo estaban acusando injustamente y ofreció una débil refutación. Sin embargo, la diosa lo ignoró y se centró únicamente en Ikigaya. Entonces, hizo uso de su fuerza y apuñaló hacia abajo. La brillante espada divina de la salvación lo atravesó por completo. La diosa. La enorme cantidad de sangre que brotaba de la herida fue absorbida por completo por la espada. Estoy dispuesto a convertirme en la llave que desate todo el poder del acero más fuerte. Ofrezco mi vida entera. Oh, héroe de la salvación, desciende rápidamente. Tras el largo aullido de la diosa, su cuerpo se desmoronó en arena y piedra. Por el contrario, la espada divina de la salvación se volvió más brillante y resplandeciente. Cuando la diosa finalmente se desplomó y desapareció, esta irrumpió con un resplandor mucho más poderoso que nunca. Capítulo 59. Alguien presentó una queja contra Ikigaya Hachiman. No hace mucho, Liliana Kranjikar recibió el encargo del séptimo campeón del mundo, Ikigaya Hachiman, de iniciar una investigación secreta para determinar si su madre biológica era realmente esa mujer. A decir verdad, esto le había costado mucho tiempo y energía. Hacía mucho que no experimentaba un trabajo tan gratificante. Ni siquiera tenía tiempo para escribir sus novelas. Finalmente, encontró una pista y descubrió que Ikigaya Hachiman había llegado a Italia por invitación del rey de espadas. Pero cuando regresó entusiasmada, con la intención de reservar una pequeña habitación y charlar tranquilamente con Ikigaya, su rival de la infancia, Erika, le informó que había desaparecido. «Estás intentando engañarme otra vez, ¿verdad?». Ese fue el primer pensamiento instintivo de Liliana. En Europa abundan las brujas, pero pocas alcanzan la verdadera grandeza. Liliana pertenecía a este último grupo. Tanto ella como Erika se encontraban en la cima entre las brujas de su generación. Con apenas 15 años, ambas ya habían sido reconocidas con el rango de gran caballero. Si bien existía una clara diferencia entre ellas y los grandes caballeros consagrados, dada su edad, su logro era realmente extraordinario.
Pero a diferencia de Erika, que seguía siendo agente libre, Liliana ahora tenía un amo. Originalmente enviada por su organización para servir al campeón más antiguo de Europa, su propiedad había pasado a manos de Ikigaya Hachiman mientras se encontraba en esa nación insular del este. Desde entonces, lo que en un principio fue una asignación temporal, se había convertido en una misión fija y a largo plazo. Ikigaya Hachiman tenía muchos defectos. Aparte de ser una persona moderna, en realidad no era mucho mejor que Boban. Pero quizás porque los europeos, especialmente los italianos, habían vivido a la sombra del viejo Boban y Donny durante tanto tiempo, la repentina aparición de alguien que parecía relativamente normal resultó increíblemente refrescante para todos. Liliana lo sentía profundamente porque, tras enterarse del cambio de propiedad de la organización, todos estaban tan entusiasmados como si les hubieran inyectado sangre de pollo. Para ser justos, Ikigaya Hachiman nunca le había exigido lealtad a Liliana. Este acuerdo fue algo que la organización de Liliana impulsó por su cuenta. Liliana consideraba que esto era positivo, ya que desde entonces había muchos menos problemas a su alrededor, lo que le permitía concentrarse mejor. Bueno, no se centra únicamente en escribir novelas. En cualquier caso, tras pasar bastante tiempo juntos, Liliana había llegado a comprender a Ikigaya en cierta medida. Aceptar una invitación y marcharse sin decir palabra no era propio de Ikigaya. Eso era algo que Donny hacía con frecuencia. Ya veo. Así que fue para ayudar a localizar a ese personaje, y luego cayó accidentalmente en el agujero que dejó la madame, en el antiguo castillo, dentro de la habitación donde Ikigaya se había alojado antes. Tras su desaparición, Liliana, llevada allí por Erika, aceptó la explicación ofrecida por las figuras prominentes que tenía ante sí. Eso tenía sentido. Sobre todo porque entre esas figuras prominentes había una invitada que, al igual que ella, acababa de llegar. La famosa princesa Alicia, hija mayor de un duque que había agotado el estudio de la brujería del sistema celestial y antigua portavoz del Witan. Esta noble dama, que ostentaba la doble identidad de maga y bruja de mayor rango en Europa, declaró que para resolver este problema, iría a reunirse con cierta persona importante. Dado que Liliana era subordinada directa de Ikigaya Hachiman y su representante en la sociedad mágica europea, podía acompañarla. Liliana aceptó de inmediato. También quería saber quién podría encontrar a varios campeones que habían viajado a diferentes épocas sin necesidad de organizar a un gran número de magos. Pero cuando estuvo lista, descubrió que la princesa Alicia no tenía intención de salir. La princesa la condujo por la escalera de caracol hasta la sala de observación del quinto piso, el más alto. Una de las paredes estaba cubierta con grandes ventanales que ofrecían una vista panorámica del paisaje exterior al castillo. Hasta donde alcanzaba la vista se extendía un vasto bosque. Los árboles estaban cubiertos de la nieve blanca que había caído en los últimos días. La luna creciente en el cielo iluminaba el verde intenso y el plateado del suelo. Por cierto, Liliana, se te considera mi Kouai, ¿verdad? Sí, todavía estoy en entrenamiento. Bajo la luz de la luna que entraba a raudales en la habitación, Liliana respondió concisamente a la pregunta de la princesa. La comunicación entre brujas no se caracteriza por la burocracia. A menudo llaman abuela o hermana a aquellas de su especie, que son más poderosas que ellas. Sin embargo, Liliana sentía que ninguno de esos títulos era del todo apropiado para la persona que tenía delante. Entonces vio que Alice esbozaba una sonrisa pícara. He oído que tu relación con el rey Ikigaya es muy estrecha y que últimamente hay una misión secreta en curso. ¿Te convendría contármelo? Lo siento, no puedo responder a esa pregunta. Le sugiero que usted tampoco la investigue, sugirió Liliana con sinceridad. La princesa Alicia cambió entonces con naturalidad a una expresión de entendido. Genial. Entonces tampoco puedes contarle a nadie lo siguiente, ¿de acuerdo? Se llevó el dedo índice a los labios, simbolizando que este asunto debía mantenerse en secreto. La bruja de mayor rango, que había agotado el estudio del rango celestial, lucía una sonrisa peligrosamente traviesa. Dentro de Uitenhagémoth, solo unos pocos abuelos lo saben. Además, está el mejor doctor de las hadas de Norteamérica. Él asiste a ese misterioso rey diablo en Los Ángeles. Dicho esto, Alice usó magia de invocación y un pequeño frasco de perfume apareció en su mano derecha.
Tomó el perfume y lo roció sobre Liliana. Tenía un ligero aroma floral. Alondra, por favor, llévame al otro lado de las nubes, guíame mientras me elevo lentamente, para escuchar tu canto que resuena por los cielos y las blancas nubes. Alice comenzó a recitar las palabras de poder y activó la magia. La luz de la luna que entraba en la sala de observación se hizo aún más brillante, y en un instante, la visión de Liliana se llenó de una luz blanca pura. Tras desvanecerse la luz blanca, Liliana se encontró al borde de un acantilado. El mar no estaba lejos, y debajo del acantilado las olas rompían violentamente contra los arrecifes. El cielo era púrpura. La princesa Alicia estaba a su lado. Princesa, usted utilizó el arte de cruzar al reino astral, ¿verdad? Así es. Todos llamamos a este mundo el plano astral. El plano astral, un reino de irrealidad, es conocido por los hechiceros japoneses como Yuno-yo, mientras que los dioses herejes lo denominan la frontera entre la vida y la inmortalidad. El perfume que la princesa Alicia acababa de rociar era una medicina secreta para ayudar al cuerpo humano a adaptarse al aire del plano astral. La princesa no necesitaba tal poción. De salud frágil y delicada, solía salir como un espíritu. Esta vez no fue la excepción, un doble idéntico a un fantasma, capaz de adaptarse fácilmente al entorno del plano astral. La persona importante con la que te vas a reunir reside en el reino astral. Probablemente sea algo diferente de lo que te imaginas. Ya lo verás cuando los veas. Vayamos al lugar acordado. Tras responder a la pregunta, la princesa Alicia cerró los ojos, y el paisaje a su alrededor cambió repentinamente. Era un lugar muy parecido a un templo rupestre, con numerosas estatuas de Buda alineadas en el interior de la cueva. Lamentablemente, no podemos ir directamente al punto de encuentro. A ese lugar secreto solo se puede acceder siguiendo una ruta preestablecida, así que tenemos que parar en cada estación. A continuación, el paisaje siguió cambiando y desfilando ante nuestros ojos. Había un palacio blanco a orillas de un lago, un oasis rodeado completamente de desierto, un paraje salvaje con dibujos gigantes en forma de pájaros, un denso bosque repleto de aterradoras flores insectívoras y también ciudades modernas. Finalmente, llegaron al pie de una árida cadena montañosa. Unas columnas rectangulares de mármol se alzaban imponentes, cubiertas por un techo. Se trataba de un antiguo templo de estilo griego. Habíamos quedado en vernos aquí. Parece que la otra parte no está presente. No había ni un alma alrededor. La princesa, haciendo de guía, frunció el ceño. Llegar tarde incluso a estas horas, de verdad que no soporto a esa persona. Princesa, yo también acabo de llegar. Como mucho llego 1 minuto o 2 tarde, eso no cuenta como llegar tarde, ¿verdad? El sonido de unas botas pisando los escalones de piedra resonó en el templo. Cuando el recién llegado reveló su forma, aunque Liliana estaba preparada y tenía una corazonada, aún así jadeó de sorpresa. La persona que estábamos esperando eres tú. Jaja, poder conmover al subordinado más sereno y tranquilo con la boca de Hachiman, realmente me siento honrado. El recién llegado vestía un elegante traje azul y una capa negra, llevaba una máscara con forma de ojos compuestos de insecto y botas de cuero reforzadas con hierro. Se trataba nada menos que de John Pluto Smith, el campeón y conocido como el Santo Guardián de Los Ángeles. El Hachiman que conozco es un hombre que distingue claramente entre favores y rencores, así que no pretendo interferir en sus acciones. La voz aguda tras la máscara tenía la intensidad de un actor de teatro. El motivo por el que se desconoce su paradero esta vez se debe a una autoridad que cierta madame utiliza como pasaporte. Un viejo amigo mío vino a verme llorando y quejándose, rogándome que encontrara una solución al problema. La otra parte se tomó la molestia de molestar al estimado Lord Smith, que es un campione. Por supuesto. Solo un campione o un dios pueden oponerse a un campione. Es de sentido común. Smith se encogió de hombros y respondió a la pregunta de Liliana. Sin embargo, pensaba acceder a la petición de ese viejo amigo, pero la verdad es que da mucha lástima. Así que le pedí a la princesa que te invitara, con la esperanza de que pudieras ayudar. La máscara de ojos compuestos de Smith iba dirigida a Liliana. Para entonces, Liliana ya se había recuperado del shock. Eso es cierto, entonces, ¿qué clase de persona es ese viejo amigo que te suplicó?
Ante la pregunta de Liliana, Smith señaló hacia el interior del templo. Él, para decirlo sin rodeos, es una persona con una personalidad terrible. Cada vez que Madame Aisa arma un escándalo, él es quien más sufre como víctima. Pero esta vez, parece que tu amo lo ha llevado al límite de la paciencia. ¿Sufre más como víctima? Liliana frunció el ceño. Entonces, ¿qué relación hay entre la persona que vive aquí y Lord Smith? Y pareces conocer muy bien a Hachiman. Una pregunta muy pertinente, Liliana Cranjicar, dijo John Pluto Smith, girándose y dirigiéndose hacia el interior del templo. En cuanto a eso, hablemos mientras caminamos. Además, mi viejo amigo responde preguntas mejor que yo. Capítulo 60. Luces y sombras aterradoras de la historia. El reino astral no es un mundo para mortales, pero tampoco es dominio exclusivo de los dioses. Es el lugar donde moran los inmortales. Dioses herejes que se han apartado de la mitología, campeones que los han derrotado para convertirse en reyes y seres que se han vuelto inmortales por diversas razones. Estos son los habitantes de este mundo. La estructura de este mundo se asemeja a la morada de los dioses, pero sus leyes se inclinan hacia el reino mortal, siguiendo la ley de la selva donde el fuerte se aprovecha del débil. Aquí también existen jerarquías. En la cima se encuentra un grupo de figuras conocidas como los Reyes de las Hadas. Estos poderosos gobernantes construyen reinos o delimitan territorios, conformando así la dinámica política del reino astral. Anye, la campeona de Norteamérica, que recorre Los Ángeles bajo el alias de John Pluto Smith y se entretiene luchando contra hechiceros renegados, es una de esas reinas de las hadas del reino astral. Sin embargo, quienes conocen su verdadera identidad y no creen que sea un hombre son pocos, tanto en el reino astral como en el mundo mortal. Liliana no estaba al tanto. De hecho, por lo que sabía Ikigaya, quien conocía la identidad de Anye, no se lo había contado a nadie excepto a su compañero campeone, Alexander, e incluso entonces, solo para evitar que Alexander los matara accidentalmente a ambos diciendo algo inapropiado. Lo que Ikigaya desconocía era que su discreción respecto a la identidad de Anye le había granjeado un gran aprecio por parte de ella. En su interior, había decidido que, por muy lamentable que fuera su viejo amigo, lo apoyaría incondicionalmente. En ese momento, Anye, disfrazada de hombre, conducía a Liliana al territorio de este campeón en el reino astral. La mansión de Plutarco. Ese era el nombre de este templo y el dominio de Anye. Mi vieja amiga siempre ha vivido aquí, le explicó Anye a Liliana mientras caminaban. Por cierto, a la princesa Alicia no se le había concedido permiso para entrar al templo. Aunque era traviesa y le gustaba contestar, la princesa se portaba muy bien cuando se enfrentaba a una prohibición directa de un campeone. Anye no era Alejandro, no se conocían. Dado que Anye le había ordenado a la princesa que esperara afuera, esta debía obedecer, por mucho que se mostrara reacia. La estructura del templo era algo diferente de lo que Liliana había imaginado. Siguiendo a Anye al interior, ambas bajaron directamente por una escalera que conducía al subsuelo. La capacidad de viajar en el tiempo no es exclusiva de Madame Aisa. Hay muchos dioses y hadas con la misma habilidad. Pueden cruzar el tiempo y el espacio y viajar entre diferentes mundos sin impedimentos. Que yo sepa, el propio Hachiman posee tal poder, dijo Anye mientras descendían. Liliana lo reconoció. En efecto, muchos dioses poseían poder sobre el tiempo y el espacio dentro de sus respectivos mitos, y las habilidades de Ikigaya en este ámbito provenían de tales fuentes. Para ser honestos, muchos son víctimas de los juegos divinos y viajan al pasado. Sin embargo, la gente común carece del poder para desencadenar eventos que cambien significativamente la historia. Incluso si lo logran, la influencia que generan suele ser borrada por el paso del tiempo. Supongo que es así. Liliana no tenía ganas de discutirlo. Su actitud le granjeó la aprobación de Anye, así que continuó. Sin embargo, por muy poderoso que sea el tiempo, siempre hay cambios que no se pueden corregir. En esos casos, debe intervenir un guardián. Mi viejo amigo es esa persona. ¿Los cambios irremediables se refieren a dioses o a campeones?, preguntó Liliana, impulsada por una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Y si las cosas no tienen solución, qué tipo de situación se daría? Me es imposible saberlo.
Quizás, como en una novela, se crearían mundos paralelos, o la época en la que uno vive se vería directamente alterada. Probablemente nadie tenga una respuesta definitiva. Mientras Anya decía esto, llegaron al pie de la escalera. Entraron en un pasillo de unos 8 metros de ancho que parecía no tener fin. Al observarlo más de cerca, descubrieron que tenía varias bifurcaciones, lo que lo convertía en un laberinto. Además, una gran cantidad de tablillas de piedra flotaban en el aire, balanceándose dentro del pasillo como si estuvieran en un entorno de gravedad cero. Las tablillas estaban densamente grabadas con letras. Liliana les echó un vistazo. El idioma parecía ser latín. No hay nada que ver allí, sigamos, dijo Anya, dando un paso al frente. Liliana se apresuró a seguirla. Llamas anaranjadas surgieron frente a Anya, volando lentamente como espíritus guías. Anya siguió el rastro del fuego, y las tablillas de piedra que flotaban en el aire se apartaron para abrirle paso. Las botas de Anya resonaban rítmicamente sobre el suelo de piedra. Entre ese sonido y la tenue luz de las llamas, Liliana parecía ver todo tipo de imágenes en el fuego. Eran destellos de luz y sombra que se filtraban del río infinito del tiempo, rebosante de esperanza, amor, odio y astucia. Liliana lo comprendió al ver a Ikigaya entre las llamas. Un instante antes, lo vio agitar una mano para abrirse paso entre las aguas. Al siguiente, vio a varios caballeros arrodillados ante él mientras sostenía una copa dorada. Ella lo vio frente a una enorme estatua, transformada en fuego que envolvía a varias personas, mientras innumerables seres antiguos se postraban en el suelo a su alrededor. Un antiguo monarca extendió la mano hacia él con ira, solo para ser quemado, mientras los guardias del monarca se dispersaban aterrorizados, sin atreverse a ayudar a su señor. Entonces Liliana vio una escena absolutamente aterradora. Ikigaya, con un arco y una flecha en la mano, disparaba un sol brillante y resplandeciente hacia una ciudad que se extendía abajo. Lord Smith, ¿qué es esto? Ustedes, las brujas, pueden leer los registros acásicos en el plano astral para recibir revelaciones de visión divina, respondió Anya. En este lugar, las imágenes que ve cada persona son diferentes. Anya no sabía qué había visto Liliana, ni por qué sus emociones eran tan intensas, pero sabía lo que estaba sucediendo. Las tablillas reunidas en este templo, los textos grabados en ellas son los registros acásicos. La historia de nuestro mundo. Todos y cada uno de ellos. El mundo de los vivos, el mundo de los dioses inmortales, la frontera entre la vida y la inmortalidad. Este lugar abarca la historia pasada de los 3 reinos y los acontecimientos actuales. Esto es lo que ustedes llaman los registros acásicos. Es natural que su inspiración se vea estimulada al llegar al lugar donde se guardan los recuerdos. Así que así es, Liliana estaba atónita. Las imágenes que acababa de ver le indicaban que Ikigaya Hachiman probablemente había causado muchos problemas a lo largo de la historia. Simplemente desconocía qué eventos ya había provocado y cuáles le quedaban por hacer. Sin darse cuenta de esto, Anya continuó hablando. La mayoría de la gente cree que quienes poseen visión divina pueden prever el futuro. Pero, en realidad, esta habilidad utiliza la inspiración para interpretar lo que sucede en el presente y, de forma subconsciente, predice lo que podría ocurrir en el futuro. O al menos eso me dijo el encargado de este lugar. ¿Es esa persona el guardián del tiempo, el dueño de la mansión de Plutarco? Según los estándares humanos, es un trascendente, libre del destino, y su poder supera con creces el de un mago común. Pero, en definitiva, no es ni un dios ni un campione. En otras palabras, carece de la capacidad de detener a un campione, explicó Anya con tono humorístico. Durante los últimos 150 años, cierta mujer le ha presionado muchísimo. Esa mujer es a la vez una campione y una viajera en el tiempo. Una persona problemática que puede reescribir fácilmente la historia establecida, bueno, ya lo verás cuando lo conozcas. Delante había una gran puerta de metal. Anya la abrió y entró en una habitación. Las tablillas no flotaban, sino que estaban esparcidas por el suelo. Había tantas que resultaba difícil incluso encontrar un sitio donde pisar. En el centro de la habitación se encontraba un anciano de pelo y barba blancos, frente a un caballete de trípode. Sobre el caballete no había un lienzo, sino una de las tablillas de piedra.
El anciano vestía una túnica romana antigua y sostenía un estilete de bronce. A finales de este año, la caballería de los suevos, los vándalos y los álanos pasará cerca de Mogontiacún, el rey de Burgundio y su tribu han entrado en la margen izquierda del Rin para interferir con la Galia. Pronto, los godos también llegarán. El anciano miró la tablilla, murmurando para sí mismo. Pero 3 reyes bárbaros que no deberían estar allí se han reunido en ese lugar, junto con un rey de los hunos de la época original que tampoco debería estar allí. Bien, esta vez toca más corrección, 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 corrección interminable. Cielos, este tipo es aún más imprudente que esa mujer, gritó el anciano con entusiasmo. Luego miró a Anya cuando ella entró en la habitación. Oh, rey, escúchame. Ya no puedo soportar este trabajo. La historia de nuestra humanidad, que ha continuado hasta nuestros días, ha sido alterada de nuevo. Y es un cambio catastrófico suficiente para derrocar la historia de esta era. En ese momento, la expresión del anciano era increíblemente vívida. Capítulo 61. Suspenso todos los años, pero especialmente este año. El anciano vio a Liliana detrás de Anye, pero la ignoró. Su mirada solo se posó en Anye. Sin embargo, respecto a la expectativa del anciano, Anye simplemente dijo en tono burlón: no digas eso. Después de todo, eres el guardián que protege el tiempo y el espacio. Registrar fielmente la trayectoria de las correcciones históricas y regresar personalmente al pasado para intervenir en los hechos históricos forma parte de tu trabajo. Al oír esto, Liliana se sobresaltó al darse cuenta de que la persona que tenía delante también poseía la capacidad de viajar a través del tiempo. No dejes que los sentimientos personales se mezclen. Completa tu trabajo con diligencia. Esta es también la obligación del trabajador. Puede que sea así, pero la corrección histórica rara vez ocurre. En este milenio, solo he regresado al pasado 3 veces. Aquellos con los que juega el destino o los dioses y que terminan en el pasado rara vez desencadenan eventos que cambien la historia. Los hombros del anciano temblaban de rabia ante las burlas de Anye, y su tono era intenso. Pero esa mujer cambia la historia por puro capricho. Y jamás se ha planteado el impacto que sus acciones tendrán en el futuro. Ni una sola vez. Lo más exagerado es que, esta vez, 3 asesinos de dioses han regresado al pasado. Entre ellos, Ikigaya Hachiman es aún más descarado. Es un reincidente. Entonces, ¿por qué no viajas a esa época y obstaculizas sus acciones? Sabes muy bien que con mis habilidades no puedo contener a esos bárbaros asesinos de dioses. Así que me pides que sea yo quien mate, y quieres que me encargue de 3 a la vez. Exacto. Por favor, antes de que vuelvan a perturbar el tiempo y el espacio, ataquen rápido y mátenlos. Justo delante de Liliana, el anciano expresó la petición que le había hecho a Anye. Los ojos de Liliana se abrieron de par en par, incrédula. En cuanto a la curiosidad, perdón, antes la tenía, pero ahora solo había furia. O mejor dicho, la vieja Liliana podría haber conservado la curiosidad incluso estando enfadada, pero ahora era imposible. No puedo ignorar esas palabras como si no las hubiera oído. Ya no le interesaba saber quién era realmente aquel anciano, pero en un instante, varias imágenes pasaron fugazmente por su mente. Un inmortal sin divinidad, alguien no sujeto al destino. Antiguo gran historiador y maestro del ocultismo, ahora es responsable de gestionar las tablillas de piedra que registran las memorias acásicas y de compilar el curso correcto de la historia. Sin embargo, ¿cuál fue exactamente el curso correcto de la historia? Hachiman dijo que ni siquiera los dioses tienen derecho a inmiscuirse en la historia humana ni a definirla. Ni los dioses, ni los asesinos de dioses. Nadie tiene ese derecho. Liliana habló con rostro impasible, aferrando la empuñadura de su espada con la mano derecha mientras se dirigía al anciano. Eres fuerte, pero eso no te da derecho a decidir qué acciones son correctas, y mucho menos a hablar abiertamente de asesinar a Hachiman. El anciano desestimó con desdén los gestos agresivos de Liliana y siguió ignorándola. Anye frunció el ceño. Creía que su viejo amigo debería comprender el motivo por el que había traído al subordinado de Hachiman, pero él fingía no darse cuenta. Por lo tanto, decidió recordárselo de una forma que no pudiera eludir. Anciano, quieres que estos 3 mueran, pero ¿tienes los medios para matarlos?
¿Piensas abrir un corredor espacio-temporal y enviarme a su época? El anciano resopló con disgusto. Esa época ya tiene 3 figuras problemáticas. Enviar una cuarta sería una auténtica idiotez. Oh, rey, tú también eres hijo de Epimeteo. Volver al pasado sin duda alteraría el orden cronológico y reescribiría la historia. Realmente eres un experto, anciano. Ante este comentario grosero, el rey demonio solo esbozó una leve sonrisa. Respecto a la perturbación de la paz mundial, confío en que no me quedaré atrás. Sin embargo, el problema es que no puedo matarlos sin viajar en el tiempo. Oh, rey, simplemente activa el arma que llevas en la cintura y dispara la flecha de Artemisa. La autoridad de la flecha mágica que posees puede atravesar el corredor espacio-temporal para alcanzar el objetivo. Oh, gracias a su visión divina, Liliana sabía que lo que decía el anciano no estaba lejos de la verdad. El rey demonio de los ángeles había usurpado la autoridad de la bala mágica a la diosa cazadora Artemisa. Las balas mágicas poseían diversos efectos divinos. Siempre que se pudiera localizar con precisión un objetivo, era posible abatirlo en otra era a través de un corredor espacio-temporal. Liliana decidió que no lo soportaría más. Aquel anciano estaba yendo demasiado lejos. Pero Amy percibió su ira y dio un paso al frente, bloqueando su ataque. «Tranquilízate», dijo Amy, y luego miró al anciano. «Anciano, ya que hemos llegado a esto, seré directa. No lo haré. Admiro profundamente el carácter de Ikigaya Hachiman. Además, usted sabe muy bien lo tenaces que son los asesinos de dioses, ¿verdad? Intentar matar a uno sin siquiera encontrarse cara a cara es algo que ni siquiera un dios puede lograr». «Uf, maldita sea», el anciano rechinó los dientes. Además, Ikigaya Hachiman posee la autoridad para viajar en el tiempo. No quiero ni imaginar lo que podría hacerte por ello. Es un hombre que distingue muy claramente entre favores y rencores. El anciano dejó escapar un murmullo de dolor. No podía negar la deducción de Anye. Incluso estando allí, como cronista de la historia, el anciano conocía muy bien la naturaleza que Ikigaya Hachiman había demostrado a lo largo del inmenso río del tiempo, provocando la caída de la civilización construida por el pueblo Dasa, lo que llevó a los antiguos arios a cantar en los himnos del Rigveda: «Oh Indra, oh Vishnu. Destruisteis las 99 fortalezas de Sambhara. Derrotasteis a 1000 héroes invencibles bajo el mando del Asura Varchin cientos de veces, matando al ejército de casi 200,000 hombres del rey asirio Sennacherib bajo las murallas de Jerusalén, provocando que este ejército muriera silenciosamente en una sola noche, haciendo que los hebreos vacilaran entre Dios y las deidades paganas, desencadenando el cautiverio babilónico, instigando a los sacerdotes de Babilonia a oponerse abiertamente a la familia real, lo que provocó que las puertas de Babilonia se abrieran de par en par para el ejército persa. Hubo demasiados incidentes de ese tipo. El anciano deseaba fervientemente decirle al asesino de dioses que tenía delante hasta qué punto su supuesto hombre de buen carácter había sido en realidad un personaje impredecible en la historia. Pero vaciló. En medio de su ira, la razón le decía que Ikigaya Hachiman era, en efecto, diferente de Madame Aisa. La diferencia no radicaba solo en su actitud hacia la historia, sino en que Ikigaya Hachiman a menudo parecía ser el artífice de la historia y el creador del mito. Pero si las acciones de Ikigaya Hachiman formaban parte intrínsecamente de la historia, o si él había alterado la historia de aquella época para conformar la historia que el anciano conocía, era algo que éste no podía confirmar. Sentía temor por ello. Lo que temía era que quizás lo que Ikigaya Hachiman estaba haciendo era precisamente la respuesta que había buscado durante mucho tiempo. ¿Qué sucede cuando la historia cambia y no se puede corregir? Quizás en ese momento creyó que Ikigaya Hachiman estaba alterando la historia, pero en el siguiente, esa historia alterada se convertiría en la historia correcta en su percepción. En el fondo, creía que eliminar a Ikigaya Hachiman era la mejor opción, por eso le había hecho esa petición a otro cazador de dioses. Pero Anya le había dicho con firmeza: «Ni se te ocurra». Justo cuando el anciano estaba a punto de intentarlo una vez más, apareció repentinamente una anomalía. El estilete de bronce que sostenía en la mano se soltó automáticamente de su agarre y flotó en el aire, rascando la tablilla de piedra sobre el caballete y escribiendo rápidamente una línea de texto.
El valiente desciende sobre la Galia, esto es 52 años anterior a los hechos históricos. Antes de que la expresión de asombro del anciano pudiera desvanecerse, el estilete de bronce continuó escribiendo: el Hijo de Dios es enviado repetidamente de vuelta al reino celestial por el rey bárbaro que sostiene la jarra divina. Esta vez, los ojos del anciano parecían a punto de salírsele de las órbitas. Es cierto que todos los años hay suspense, pero este año hay especialmente muchos. Lee por adelantado, 60 capítulos, apoyándome en wimeacofe.com/varietlocoffee.eduiting.